Una para el anecdotario, para contarle a los bisnietos que no voy a tener. Yo fui a una de las últimas cenas en el Bulli, el legendario restaurante de Ferran Adrià. Alguna vez publiqué alguna crónica de ello en Travel and Leisure. Alguna vez Eunice, mi esposa, que también estuvo en esa cena, publicó una crónica de ello en Letras Libres. Eunice es mucho más elegante que yo, entonces ella la publicó en Letras Libres. Y pues fue una experiencia francamente inolvidable. Ferran Adrià, este legendario chef, que fue, digamos, el que puso en el mapa la lista 50 Best, cuando todavía le decíamos la lista Pellegrino, y que la encabezó durante muchísimos años, anunció que cerraba su laboratorio de experimentación Diagonal Restaurante y aliado con una marca muy importante de champán, con Dom Pérignon, hacía unas últimas cenas a la que yo fui invitado, en este caso por Enrique Olvera. Enrique en aquella época era embajador de Dom Pérignon, es decir, tenía una alianza estratégica con esta marca de champán, y lo invitaron a esta cena y le pidieron que alguien que escribiera lo acompañara para que publicara una crónica al respecto. Y bueno, pues el suertudo por la invitación de Enrique y de Dom Pérignon fui yo, y la súper suertuda fue Eunice porque resultó que era su cumpleaños. Entonces pasó su cumpleaños en el Bulli, disfrutando el menú de 64 tiempos que degustamos esa noche. Una buena cantidad de los cuales fue memorable. Eran épocas, digamos, extravagantes de la cocina, eran épocas novedosas y pletóricas de entusiasmo relacionadas con la cocina, en donde hablábamos de cosas como la esferificación. Entonces había cosas esferificadas como unas aceitunas que parecían aceitunas, pero a la hora de, no sé si decir morderlas, pero a la hora de deshacerlas contra el paladar, bueno, pues explotaban en un sabor aceitunado que sin embargo no tenía una textura de aceituna. Había una infusión de foie gras. Recuerdo muy bien ese plato que fue particularmente notable. Había cosas que tenían texturas verdaderamente inverosímiles, que tenían texturas cercanas a la del papel, texturas cercanas a la del hielo. Y recuerdo que comimos bien, que fue una experiencia. No comimos nada en todo el día, ni Enrique, ni Eunice y yo, preparándonos para esa cena. También era la primera vez de Enrique en el Bulli. Después de eso, bueno, pues sí quedamos, digamos, delicados del estómago al día siguiente. 64 tiempos, por pequeños que sean, no son pocos tiempos, pero la experiencia fue memorable. La experiencia fue inesperada. Hubo, y yo creo que eso era muy importante en términos culinarios en aquella época, hubo una gran cantidad de evocaciones nostálgicas en el asunto. Buscó Adrià que rememoráramos sabores que tenían que ver con la infancia, con platos de la cocina casera, con platos de la cocina chatarra, pero convertidos en cosas sofisticadísimas. Lo muy pueblerino, lo muy sencillo de la sala representaba un contraste impresionante con la cocina, que sí se veía como un laboratorio científico universitario. Fue una experiencia inolvidable y celebro haberla escrito, porque ahora no estoy pudiendo citar de memoria muchos de esos platos, pero la reseña está ahí publicada en la revista Travel and Leisure hace muchos años, la mía, y por Eunice Cortés en la revista Letras Libres, que esa va a estar más fácil localizarla porque está en el portal de Letras Libres. Esa experiencia inolvidable fue seguida exactamente el día siguiente por una experiencia que deberé calificar de risible. En aquella época, el restaurante número 1, según la entonces lista Pellegrino, ahora 50 Best, era el Bulli. Y si no me equivoco, el 2 o el 3 era un lugar que estaba muy cerca del Bulli, en Gerona, que se llama el Celler de Can Roca. Y ahí había un menú apenas menos ambicioso, creo que eran 50 tiempos, también todos chiquititos. Y lo único que recuerdo que me gustó mucho de esos 50 tiempos
fue un pequeño bombón de toronja y Campari que apareció entre los entrantes. Casi todo lo demás eran chistes, sobre todo. Eran cosas que iban acompañadas con proyecciones que se hacían sobre la mesa, eran cosas que, como siempre digo, bailaban tap y cantaban ópera, y la culminación de esto era un postre que se llamaba el gol de Messi, que no recuerdo qué era ni a qué sabía, pero el mesero le llevaba a uno un muñequito que estaba como en un pastito verde, nada de esto era comestible, accionaba al muñequito que aventaba con su patita una esfera en un lago líquido de algo y entonces ahí se rompía ese laguito y uno comía el postre que era llamado el gol de Messi, cuyo sabor he olvidado absolutamente por completo. Digamos que en ese viaje me tocó vivir el culmen de un camino de lo que podía ser la cocina, un camino que había yo creo que iniciado con Heston Blumenthal en The Fat Dog una década antes en Inglaterra, y la autoparodia de ese camino, a mi juicio, que fue lo que hacían los hermanos Roca en este restaurante llamado El Celler de Can Roca. Casi que después de ir al Celler de Can Roca entendí por qué cerraba Ferran Adrià el Bulli. Había terminado una ruta, había terminado un camino, ya no daba más y en efecto pareció durante un tiempo que ya no daba más. Muy poco después todo el mundo empezó a hablar de Noma, de René Redzepi en Dinamarca, restaurante que yo no conozco porque no conozco Dinamarca, pero sí empecé a conocer ese vocabulario, un vocabulario muy depurado, un vocabulario que ponía en valor el ingrediente y que partía, digamos, de las yuxtaposiciones de ingredientes. Entonces había esta cosa como muy escandinava, como muy minimalista de listar nada más los ingredientes uno tras otro sin describir procesos, sin describir técnicas, sino simplemente se listaba los ingredientes y casi que parte del chiste era la yuxtaposición de ingredientes. Y muchos restaurantes en el mundo empezaron a hacer esto también. Yo diría que uno, quizás el que mejor lo hizo en México, fue Pujol, justamente, aunque no dejó de abrevar de ciertos procedimientos tradicionales como el legendario mole, que a la fecha sigue siendo una de las razones para ir a Pujol. Y después de eso empezó a parecer que ese camino también se agotaba. Empezó a parecer que había un discurso de lo sustentable, de lo local, de lo orgánico, del cero desperdicio incluso, que empezaba a parecer un poco chiste. Y empezaron a ponerse de moda restaurantes más cercanos a lo que hoy podríamos llamar comfort food, restaurantes que se acercaban más a la vieja idea de nuestra infancia de las cocinas nacionales, la cocina francesa o mexicana o italiana o china y esas discusiones que tenían nuestros padres y nuestros abuelos de cuál es la mejor cocina del mundo. Y empezó la gente a hacerle el feo a los restaurantes que se autodenominaban fine dining. Bueno, acúsame de hace poco haber estado en un muy buen restaurante nuevo de solo 4 mesitas en Guadalajara, que me hayan presentado al chef, terminar un poco agarrando la borrachera con el chef, que fue muy generoso, y al final decirle, tu restaurante está buenísimo, ¿para qué haces la mamada de ponerle fine dining? Porque en efecto suena viejo, porque en efecto empieza a sonar a otro tiempo. Porque en efecto, de pronto llegan las estrellas Michelin a México y se empiezan a adjudicar y uno empieza a sentir que eso no necesariamente es una guía. ¿De verdad el Califa de León merece una estrella Michelin? Y de verdad todos los restaurantes que están en esa lista la merecen y muchos que no están no la merecen. ¿Qué representa una estrella Michelin? Porque originalmente alguna vez hicimos aquí un programa sobre las estrellas Michelin. Una estrella Michelin suponía que ameritaba una desviación en el camino.
y 3 estrellas Michelin que ameritaban un viaje en sí mismo. Y ni siquiera hay estrellas Michelin en Guadalajara. Y luego ve uno la lista del 50 Best y entonces empiezan las sorpresas en todos los sentidos. Quintonil es el restaurante número 3 del mundo, de acuerdo a esta lista. Es un gran restaurante, pero Pujol cayó al 60 y son vocabularios bastante parecidos. ¿Qué pasó con Pujol y qué pasó con Quintonil? Que uno está en el lugar 3 y el otro cayó al 60. ¿En qué medida, además, todo esto que estamos concibiendo, todo esto que estamos analizando, es un poco un eco, una resonancia de un mundo que ya no existe? De un mundo en donde quienes teníamos el privilegio de asistir a estos lugares no escuchábamos la palabra privilegio casi nunca. ¿En qué medida se convirtieron estas listas, estas estrellas, en meros productos mercadológicos más o menos intercambiables y que ya no hablan de un saber hacer? ¿Sirven para algo las estrellas Michelin? ¿Sirven para algo las listas como 50 Best? ¿Qué está pasando con la alta cocina? Ya probó todos los derroteros posibles y llegó a una suerte de callejón sin salida, o todavía tiene cosas por inventar. Esa es la pinche complejidad de la alta gastronomía en el fin de los tiempos. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde incluso los temas aparentemente más frívolos, y este podría ser tenido como tal particularmente en el fin de los tiempos, es decir, cuando estamos coqueteando con la Tercera Guerra Mundial, un día sí y otro también, pues parecería baladí estar hablando de restaurantes, y sin embargo seguimos yendo a ello. Y sin embargo sigue habiendo públicos para todo tipo de restaurantes. Hace poco un amigo venía su familia de Querétaro a celebrar un cumpleaños y él estaba muy emocionado de hacerles una reserva en un restaurante Cero Desperdicio, y a estos familiares suyos no les entusiasmó el restaurante Cero Desperdicio conceptualmente, nada más de oírlo, y le dijeron que querían ir a un restaurante de estrellas Michelin. El Cero Desperdicio todavía no tenía su estrella Michelin en aquella época. No hubo reserva disponible en ninguno que tuviera estrella Michelin y terminaron en el Hunan, lo que aburrió soberanamente a mi amigo, pero a ellos, que no tienen un Hunan en Querétaro, les entusiasmó sobremanera, lo cual me hizo pensar de pronto en una atomización de los públicos y en una pluralidad de gustos, incluso entre quienes frecuentan o frecuentamos restaurantes de lujo. Para entender todo esto, quise acudir a quien ha pensado estos temas en serio antes que nadie y mejor que nadie, que tiene una pluma extraordinaria para escribir de muchas cosas, entre ellas también de cocina, y creo que nadie escribe de cocina y de restaurantes como Alonso Rubalcaba. Querido Alonso, tú compartes un poco mi pesimismo conceptual con respecto al universo restaurantero, o ya me puse apocalíptico, contagiado por los vientos políticos que corren. Siento que le estás dando como demasiada importancia. Ok. Como que mientras decías estas cosas, yo estaba pensando, pero ¿qué más da todo esto? O sea, no quiero hacer como, pues, ¿qué hago aquí yo mismo? No, no, bueno, pues llevas 30 años escribiendo de eso. Pero además, como, ¿qué más da todo esto? ¿Sabes? O sea, no tiene nada de malo el hecho de que, qué sé yo, el Califa de León tenga su estrella. Es una buena taquería, pero hay muchas buenas taquerías. Pues sí, pero hay muy pocas estrellas. Hay una para darse las estrellas a taquerías. ¿Por qué la tiene esa? Pues, ni idea, es como random, ¿no? Todo ahí parece aleatorio. No hay modo de sentarse frente o en la taquería esa y sentarse en, qué sé yo, no sé qué otro tenga una estrella, pero Rosetta, y ver cuáles son los parámetros que se usaron, ¿no? Estando así sentados,
pues es imposible encontrar en qué se parecen que les hace merecer esta estrella, ¿no? Más allá de, pues son restaurantes y ya, o sea, fuera de ahí, lo demás parece aleatorio. Pero yo no creo que tenga tanto que ver con qué se parecen, sino con la excepcionalidad de la experiencia. Creo que tú también llegaste a ir al Bulli en alguna época, en algún momento. No nunca fuiste. No. Ok, pero habrás vivido otras y muchos. Habrás ido a The Fat Dog, supongo que yo nunca fui. Muchos de esos parecidos. Eran experiencias inolvidables. Es decir, sí había, es decir, yo entendía por qué esas cosas encabezaban listas y por qué esas cosas tenían estrellas. Es decir, había algo muy cercano a la experiencia artística trascendental. Al menos en mi lectura, o no sé si éramos jóvenes e impresionables. Había algo lo suficientemente importante como para que a ti, que eres poeta, te pareciera lo suficientemente relevante escribir de eso en algún momento. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese momento? Lo que yo siento que ha pasado es que ha cambiado, han cambiado las estrellas, han cambiado su sentido. Es como... ¿Qué querían decir entonces? Querían decir este tipo de restaurantes, pero ese tipo de restaurantes, la posición estelar, digamos, de necesitamos este tipo de restaurantes, terminó arruinando a un montón de esos restaurantes, ¿no? Tenían que inversiones brutales, tener esclavos básicamente, y pues terminaron arruinados un montón, nada más para poder mantener el ritmo de estar comprando esas vajillas y tal. Entonces, esa presión, yo digo, terminó así, forzando a los restaurantes a decir, pues no, ya no vamos a poder hacer eso porque pues, es demasiado caro y no es sustentable eso, ¿no? Y entonces las estrellas o los jueces, los inspectores, tienen que haber dicho, bueno, si son más o menos inteligentes, y al parecer sí son, tienen que haber dicho, pues hay que cambiar nosotros también. Hay que aceptar, hay que abrirnos un poco a taquerías, aunque nada más tengamos una estrella para dar para taquerías. Entonces, combinemos, por ejemplo, no sé si esto sea cierto, pero me imagino que es algo así. Combinemos tradición, algo que no nos vayan a quitar al próximo, para la próxima entrega, ¿no? Algo que esté ahí desde hace mucho y que además sí haya tenido una propuesta única y que se haya quedado y expandido por la ciudad, ¿no? Me parece que muy digna de esa estrella, así esa estrella un poco aleatoria, necesitamos una taquería al menos para darle una estrella, porque si nos vamos de México sin ponerle una taquería, una estrella, o sea, nos van a linchar. Pero entonces, pues siento que pues ese es el cambio natural de la aproximación hacia el sujeto. Pero creo que entonces empieza a cumplir una misión distinta. No sé, a lo mejor es incluso más relevante, pero es distinta. Es decir, pues suena un poco a las recomendaciones que yo les doy a mis amigos cuando van de viaje, porque conozco más o menos Oaxaca o conozco más o menos Nueva York. Entonces les digo, oye, pues no dejes de ir a echarte a una tetela y tanoni porque es muy bueno. Sí, pero que yo le recomiende a unos amigos que vayan a Itanoni o a Casa Oaxaca, me da igual, no va a hacer, digamos, que haya nuevos desarrollos creativos en la gastronomía oaxaqueña. Va a hacer que mis amigos se la pasen bien. Estoy haciendo pues, una labor de guía de turistas. No estoy haciendo ninguna labor de, digamos, crítica ni ninguna labor de conceptualización, de reflexión sobre un arte que a mi juicio la cocina lo es. Eso significa que de alguna manera a estrellazos nos cargamos el arte culinario en las últimas décadas. Pero ¿cuál sería la diferencia con antes? O sea, las reseñas de la guía Michelin siempre han sido 3 líneas. Sí, pero era una experiencia muy excepcional ir al Bulli, o era una experiencia muy excepcional ir a Taïwan, o era una experiencia muy excepcional ir a la Côte Basque. Es decir, eran lugares en donde se hacían cosas
irreproducibles, digamos. Y supongo que si había un hostal carretero, y los había muchos, también se hacían ahí cosas irreproducibles. Es decir, no había una cierta concepción de enaltecer y fomentar un saber hacer de lo excepcional. No lo creo. ¿No lo crees? No, o sea, sí, pero también, o sea, como no únicamente, sino reconocer también los pequeños logros normales de el muñequito ese, no me acuerdo cómo se llama. Vivendum. El Vivendum, que él no te daba estrellas, sino que te da ese muñequito que es como, esto está chido, está rico. Entonces, siento que no deberíamos exigirle un rigor de un tipo, un rigor crítico, porque en la reflexión crítica no se han apuntado nunca. Ni ellos ni la otra, el 50 Best. O sea, no se han puesto todavía el 50 Best un poquito más, pero muy poquito más, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia entre Quintonil y Puyol? O sea, ¿cómo te explicas esos 57 lugares de distancia? Algo dirán en su desplegado, supongo, ¿no? Pues hablan bien de los dos. Hablan bien de los dos, pero supongo que en algo harán notar. Pues digo, se supone que pues para eso tienen 3 párrafos ahí. O sea, a mí me sorprende muchísimo lo holgazán de todo esto. O sea, lo que tú dirías es, estas son plataformas de marketing. Totalmente. Funcionan como tales y bien está que lo sean, pues. Es decir, para eso son. Para eso son. Y la crítica es otra cosa. O sea, la parte reflexiva no está ahí. No está ni siquiera en la fotografía, ¿no? Porque ahí es algo que podrías decir, bueno, nuestra aproximación crítica también es gráfica, ¿no? Pues eso está bien. Pero pues tienen 3 fotos completamente piteras, ¿no? Y la guía Michelin no tiene ninguna. Entonces, que yo recuerde. Pero entonces, pues bueno, ni siquiera por ese lado, ni de la reflexión verbal, tampoco, ensayística, tampoco lo tienen. Entonces eso está en otro lado. Está en videos de YouTube, o sea, estoy seguro que algunos de esos de garnacheros y de tales, con 1 millón de views, tienen más millones de views y de interés levantan que la guía Michelin. Aunque tampoco está ahí la reflexión crítica, ¿no? O sí hay un montón. A ver, entonces, ¿qué es distinto en qué es distinto lo que hace un youtuber de lo que haces tú, de lo que llevas 30 años haciendo tú? En nada. En nada. No. Ok. Sí, yo estoy romantizando y sobrevalorando la crítica como señoro del siglo XX que soy. Pues sí, un poco. De señor del siglo XX a señor del siglo XX te lo digo. Es decir, porque tú finalmente sigues escribiendo. Es decir, no te has convertido en un youtuber y sigues escribiendo. Sí, no lo haría bien, lo haría pésimo. Con un aparato crítico que también usas para escribir sobre cine, por ejemplo. Sí. ¿Por qué te parece importante hacer eso? Me parece útil. No necesariamente importante, y me parece útil para mí, para no aburrirme yo. Porque si yo, o sea, cuando, qué sé yo, me encargan, vas a una guía de 100 lugares, en el lugar 4 ya estoy queriéndome sacar los ojos, ¿no? Entonces empiezo a, qué sé yo, imaginar pequeños artificios de prosa, cosas para entretenerme y poder llegar a lo siguiente. Como que por eso pienso, no podría escribir con ChatGPT por completo. O sea, podría ser coeditor con algo así, pero por completo no. O sea, no, me parecería aburridísimo así. Escribe un ensayo sobre Puyol, puta, enter, ¿no? No. Porque sí, siento que me aburro muy fácilmente y que necesito este acercamiento crítico y con toda naturalidad mi mente empieza a pegar cosas que parecía que estaban en otro lado. ¿Por qué te pareció en un primer momento importante escribir de restaurantes? ¿Qué pasaba con los restaurantes en el mundo y en México hace 30 años? Yo
Yo sentí más bien que yo era el que estaba cambiando. No tanto que los restaurantes estaban cambiando, sino que yo. Y que estaba girando mi interés en la vida hacia un lado como sibarita, por decirlo así, ¿no? Como dandy. Y y que un buen camino sería ser cocinero. Y luego ya vi que no era para mí eso. Y dije, bueno, punto medio, mejor algo que sí sepa hacer, como pensar con calma y más o menos escribir y que tenga los elementos de cocina. Entonces, eso fue más bien una satisfacción mía. Pero cuando ha pasado el tiempo, por ejemplo, cuando me tocó escribir el ensayo principal, digamos, de los últimos 20 años de comida en la Ciudad de México para el libro 20 de Pujol, me di cuenta, mi interés era cómo hemos cambiado nuestra manera de hablar de restaurantes, entre ellos nuestra manera de hablar de Pujol en este ensayo, bastante largo. Y entonces me acerqué a retomar las revistas, miles de cosas que tenía ahí, ¿no? Y me di cuenta de que sí estaba pasando algo en ese momento, hacia finales de los 90, la segunda mitad de los 90, y lo que estaba pasando era que estábamos aceptando la entrada de las cocinas de la calle hacia los restaurantes y la salida de las cocinas de restaurante hacia la calle. Como que había una especie de inicio de desaparición de nuestra lucha de clases respecto de restaurantes. Como en mucho de lo que recuperé en los 90, tienes como a los mugrosos ambulantes que venden comida, ¿no? O sea, una visión así. Y conforme va avanzando, hay un cambio de visión muy claro. Así como que van entrando las comidas y de pronto había tacos en el restaurante, ¿no? Y había unas tostaditas de tinga en la Taberna de León. Como eso sí estaba pasando y eso se ve ahora, pero ya, o sea, ya nos acostumbramos perfectamente. Y algo que platico mucho, sobre todo con Enrique Olvera, que es con quien más hablo de estas cosas, es como ahora no tener un taco sería como grosero, como que te tienes que tener por lo menos un taco y que ese taco no va a ser taco de bistec, ¿no? Porque sería pues como regresarte muchos años. Han pasado estos 30 años y lo que se ha gestado es voltear hacia la calle y eso también lo están haciendo Michelin y pues estas otras plataformas. Es que, a ver, escuchándote ahora, me queda claro que quizás yo cómodamente, digamos, busqué dividir en etapas históricas, cosas que estaban sucediendo de manera paralela. Es decir, cuando yo hablé del Bulli y hablé de su antecedente directo, que es The Fat Dog, es decir, esta cosa que solíamos llamar la gastronomía molecular, que creo que nunca fue una etiqueta seria, pero digamos... Como que no pegó. Como que no pegó, pero hubo un momento en que había un interés de los grandes chefs por hacer experimentos, digamos, químicos y físicos con la cocina. Uh-huh. Eso estaba sucediendo en paralelo a lo que tú describes y ahí tienes, creo que toda la razón en apuntarlo. No es posterior, es decir, en el momento anterior estábamos, digamos, en los herederos de Brillat Savarin, ¿no? Es decir, estábamos en el mundo de las salsas madre y los soufflés y los veloutés y la alta cocina era cocina francesa. Me acuerdo que en México fue muy disruptivo y esa es quizás la primera irrupción de la calle en la alta cocina, cuando Carmen Ortuño en Isadora hace los famosos raviolis a la manera de chilaquil, ¿no? Entonces servían unos ravioles que venían con salsa verde y que venían con
queso fresco, que venían con pollo deshebrado, y ahí de pronto era, digamos, una evocación de un sabor cotidiano y clase mediero y de fonda en un lugar que se ostentaba fine dining en aquella época. O me acuerdo en Honfleur, que era un restaurante francés muy repipi, de pronto el soufflé de pinole, que también fue una irrupción muy inesperada. Esas cosas estaban sucediendo al mismo tiempo que esta gastronomía molecular, que terminó por ser autoparódica, como en la historia que refiero del Celler de Can Roca, pero no se fue del todo. Veo que ahora un restaurante que está en Madrid, que yo no conozco y que está en el lugar 4 del 50 Best, que se llama Divercho, dice que hace teatro comestible. Yo no quiero ir a ese lugar, por el amor de Dios, pero eso sigue existiendo, por lo visto. Al tiempo que hay una barra de tacos en Pujol y al tiempo que Le Moustache sigue abierto, o que The Four Seasons ahora en Nueva York se llama The Grill, pero sigue abierto, o Taïwan sigue abierto. Es decir, no se acabó de morir aquella cocina, digamos, heredera del Brillat Savarin. Antes bien, de pronto hay restaurantes que hacen cocina tradicional que vuelven a ser relevantes. Es decir, se pluralizaron las avenidas gastronómicas y entonces tenemos, digamos, la posibilidad de el taco o el velouté o la cosa que canta ópera y baila tap al mismo tiempo, y eso es la gastronomía contemporánea hoy. Sí, no, sí, totalmente. No pensé que me lo estabas preguntando, pensé que estabas describiendo realmente cómo están sucediendo las cosas. Pues fue una anagnórisis que me hiciste tener ahora. Y sí, por supuesto, lo veo completamente así. Es como el buffet del mundo es enorme. Y algo que pienso constantemente es como para un león, el mundo es estrecho y propio, ¿no? Es chiquitito y para nosotros es ancho y ajeno. Está todo el mundo ahí y cada vez nos queda más claro el abanico y cada vez nos damos más cuenta de lo imposible que es abarcarlo. Entonces, totalmente estoy de acuerdo con cómo pusiste el estado actual de la cocina y de un montón de cosas. O sea, siento que, qué sé yo, Netflix y las plataformas para ver cine, eso han vuelto tan grande todo que se han reducido las posibilidades de ver algo al mínimo, ¿no? O Spotify o todas esas posibilidades tan gigantes reducen a la vez, pues, el acceso. Como, no sé cómo decirlo, pero sí siento esto que acabas de decir. Y que además, para volver a comida, se está renovando todo el tiempo, ¿no? Entonces, por más que parezca que ya te comiste una cocina, en realidad vas empezando. Te das el paso y se te vuelve a abrir un mundo, el mundo siguiente, digamos, ¿no? Sí, aunque al mismo tiempo creo, o a lo mejor ya es simplemente la melancolía asociada a la cincuentena, pero empiezo a sentir que los caminos se agotan. Es decir, de pronto veía yo la lista del 50 Best cuando salió. Entonces, bueno, el lugar 1 es Maido, que yo no conozco, pero que es un lugar de cocina Nikkei. La cocina Nikkei, que hace dialogar lo peruano con lo japonés, pues es una cosa como de los 90. Lugar número 2 es Asador Echevarri, que es un lugar que apuesta a poner en valor el ingrediente, una cosa muy de hace como 10 años. El 3 es Quintonil, muy la comida de autor de el vocabulario nacional, poniendo el valor, el ingrediente. Y luego viene Divercho, el teatro comestible. Es decir, yo recuerdo momentos en que yo leía la lista 50 Best y decía yo, qué loco Redzepi. Ha de ser una cosa muy perturbadora que de pronto nada más te ponga 3 ingredientes yuxtapuestos y la cocina derive de la yuxtaposición y no esté sometiendo los ingredientes a salsas muy complicadas ni a procesos muy sofisticados, sino es la yuxtaposición de sabores y de texturas. Y no siento que haya aquí ya nada que me sorprenda a ese grado. Siento un poco de empacho, de hecho. Pero eso tal vez
ese empacho tal vez se refiera no a cómo son los restaurantes, sino a cómo hablan las personas de los restaurantes. O sea, tal vez tu incomodidad sea contra la crítica, sea contra este tipo de mini resúmenes que retoman cualquier cosa que ya se haya dicho y la repiten, la reeructan. Puede ser, porque yo tampoco, bueno, conozco, creo, exactamente los mismos de los que tú mencionaste que tú. Y también diría, puta, pues mejor me voy a los tacos de la vuelta. O sea, todos suenan exactamente igual que todo. Pero no diría de eso de los restaurantes necesariamente, pero lo diría de la aproximación crítica de estas personas. Es sabido, y no solo en términos gastronómicos, de hecho en términos gastronómicos es más grave en México, creo que tú eres el único gran crítico gastronómico que conozco. No, pues sabes que lo pienso hace muchos años, me parece gravísimo, es decir, hace 30 años te dije lo mismo alguna vez y estamos aquí 30 años después y te lo sigo diciendo, es decir, me parece preocupantísimo. La crítica está en una crisis cada vez más acendrada, no la gastronómica, toda la cinematográfica, la literaria, la de artes visuales, la de artes escénicas, toda, pero eso ya lo sabíamos. También está en una crisis la cocina, la creatividad culinaria por sobresaturación, como por ejemplo puede estar la música, es decir, si ya está toda la música, o sea, si ya puedo escuchar todo el pop o todo el thrash metal o todo el swing o toda la música dodecafónica todo el tiempo en Spotify, pues ya para qué escribo lo que sea. ¿Le pasa un poco lo mismo a la cocina o estamos viviendo una era dorada de la cocina en restaurantes? Yo creo que lo que estamos viviendo es una era dorada creo que sí hay una era dorada, pero esa es la que empecé a tratar de decir hace un momento, que es la de lo que se inició hace más o menos 30 años, ahora sí ya tiene su forma bien. A la mitad estuvieron los food trucks en México, ¿no? Que querían como sacar el restaurante a la calle y tal. No se pudo por asuntos, pues creo que delegacionales y cosas así. Y los restaurantes, ha sido más triunfal, digamos, la entrada de la cocina callejera a los restaurantes como Puyol o como Sud o tal. Eso ha sido como realmente muy logrado. O Mero Toro. Entonces, eso lo veo como, no como una crisis, sino como un momento de logros por todos lados. Veo, o sea, aquí en México, veo también el triunfo, que me parece genial, del enloquecimiento de las comidas. O sea, de los dorilocos, a los esquites locos, a los chicharrones locos. O la licuachela, que es, digamos, la prima bebible de eso. Las chelas de toda índole, ¿no? Me parece un lienzo gigante para la creatividad. O sea, ahí no diría, esto es lo contrario de una crisis. No sé cómo se llama lo contrario de una crisis, pero eso que veo ahí es lo contrario de una crisis. Y el primo de ese auge, la cocina sinaloense, su expansión y su llegada a todos lados, y nosotros de fuera empezar a entender cómo funciona en cocinas dentro de México, cómo funciona y por qué es tan rico algo que pues no, a lo que no estábamos acostumbrados fuera de Sinaloa. Entonces no veo ese momento como crítico. Me parece más crítico el momento de la crítica. Ese me parece, pues, y francamente no veo, aunque hace un momento mencionábamos a ChatGPT y esas cosas, no veo que eso sea un problema. O sea, veo que eso puede enriquecer un montón, ¿no? Porque siempre tienes a alguien con quien puedas discutir, a diferencia de cuando estábamos solos en el mundo, que tenías que sentarte tú y escribirlo, ¿no? Y pues ya, o sea, lo entregabas y el tallereo era una vez entregado.
En cambio ahora, con estas herramientas, puedes estar tallereando todo el tiempo y eso es utilísimo. Eso se supondría que debe redundar en textos mejores, reflexiones más agudas. No creo que necesariamente, y te voy a decir por qué. Porque al mismo tiempo, cuando tú empezaste a escribir regularmente sobre restaurantes y yo esporádicamente, pues digamos, no, aquello no era una plataforma de marketing. Es decir, pues era raro que la gente quisiera escribir de restaurantes, como que la gente seria no escribía de restaurantes, la gente seria escribía de arte o de cine o de literatura, no escribía de restaurantes. Entonces era como una peculiaridad que algunos raros hacíamos de vez en cuando. Y en términos mercadológicos, los restaurantes no interesaban particularmente, salvo a las alcoholeras, digamos. A nadie le interesaba fomentar, digamos, que se escribiera sobre restaurantes. Ahora que existen estas plataformas, no estamos en riesgo de estar leyendo sobre todo copy publicitario sobre restaurantes en lugar de crítica. Totalmente. Ahí sí está haciendo falta algo. Pues sí, pero no estamos en riesgo. O sea, eso es lo que está pasando. Pero eso no creo que sea, no sé de quién pueda ser culpa, no sé a quién podemos voltear y señalar, pero pues no hay lana, ¿no? Para pagarles a los críticos. No hay, hay muchas herramientas para hacerlo muy fácil. Los RPs joden todo el tiempo, ¿no? Y pues básicamente hacen el trabajo, ¿no? Que me parece horrible el trabajo como lo hacen. Supongo que debe haber algunos que lo hagan bien, pero pues sus desplegados y esas cosas son espantosos, ¿no? Exactamente igual. Ellos sí les han de decir al ChatGPT, hazme uno sobre este restaurante y mándalo, ¿no? Ya ahí te va una lista de mails. Entonces, pero pues el problema inicial es que no pagan bien, no pagan. Sí, porque se murieron las redacciones de revistas. O sea, ese es el verdadero problema. Entonces, pues ya ahí ya no puedes, si no le pagas a nadie, pues nadie lo va a hacer. Y si al RP sí le pagan, pues que lo haga. Sí lo veo y estoy completamente de acuerdo y me da, bueno, iba a decir me da tristeza, pero pues no, también, o sea, sí lo veo que está pasando, pero pues eso abre por lo menos un pequeño espacio para que uno no escriba tan de la chingada. Para que uno sí lo piense. Hablando de lo que escribes, Alonso, acabas de coescribir con Enrique Olvera un libro. Cuéntame adelante que nos despidamos. Es un libro muy lindo. Está dividido es un libro sobre tacos. Está dividido en dos grandes partes. Y esas dos grandes partes, una es un recetario. Ese recetario está dividido a su vez en dos partes. Yo hice la parte de los tacos tradicionales, por decirles así, taco de pollo rostizado, taco de pescado frito, pescado empanizado, ¿no? Y Enrique hizo uno, ambos tienen 50 recetas. Enrique hizo uno de tacos como personales, tacos que ha desarrollado él o el equipo de Puyol o equipos para otros libros, qué sé yo, ¿no? Cosas que han estado ahí o de las que hemos discutido un montón de tiempo. Y al principio, la otra mitad del libro completo es como un ensayo histórico y reflexivo y filosófico sobre tacos. Tuyo. Ajá, eso lo escribí yo también y pues eso es el libro. ¿Cómo se llama el libro y quién lo edita? El libro se llama Sunny Days, Taco Nights. Lo edita Phaidon. ¿Y está en inglés o es bilingüe? Está en inglés por ahora, pero creo que ya va a empezar a llegar en español. ¿Dónde podemos leerte y dónde podemos seguirte en redes sociales? En redes, en Instagram, ya prácticamente es lo único donde estoy. Es @AlonRubalcaba, B chica primero y luego B grande. Y pueden leerme ocasionalmente en Letras Libres. Ahora saldrá este libro y
pues por ahí salen cositas ocasionalmente. Bueno, ahí me pueden seguir en Instagram y en Threads como Nicolás Alvarado Lector, leerme en El Heraldo los miércoles, y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma donde acostumbren escuchar podcast. No los voy a frustrar. El restaurante nuevo de 4 mesas, que es espléndido, salvo por la etiqueta de Fine Dining, se llama Errant y les recomiendo que vayan. Nos escuchamos la próxima.